Me da mucho gusto compartir con todos los maestros de Escuela Sabática de la Unión Mexicana del Norte las estrategias para el estudio de la lección número 9, que corresponde el 30 de mayo y que lleva por título Jesús, el Gran Maestro. Realmente, de las lecciones que estamos estudiando este trimestre, considero que esta es una lección cumbre, porque muestra toda la autoridad de Jesús como Maestro. Y quisiera, de entrada, decirles que Jesús tuvo que conocer la sociedad a donde iba a trabajar. Y seguramente Jesús observó durante mucho tiempo cómo era la sociedad, qué características tenía. Y les voy a dar esta idea para que con los estudiantes, nuestros alumnos de la clase, podamos distinguir, podamos encontrar cuáles eran las características de la sociedad en tiempos de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta cómo se había degradado la humanidad, cómo habían llegado a ser ajenos a la eternidad, ajenos a los valores, a los principios. Y entonces estaban llegando a un nivel muy bajo. Sí. Pero si hacemos una comparación con la sociedad antediluviana, nos vamos a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Las mismas prácticas, los mismos pecados, los mismos vicios que tenían los antediluvianos, los descuidos, estaban presentes en la sociedad del tiempo de Cristo. Pero si hacemos una comparación con la sociedad actual, nos vamos a sorprender cómo esas mismas prácticas, esa degeneración física, ese descuido mental, esa muerte espiritual, son características de nuestra época. Así que yo les animo para que ese día le entreguemos a nuestros estudiantes, a lo mejor en una hoja, que nos hagan cuáles son las características de la sociedad antediluviana, cuáles de la sociedad en tiempos de Cristo y cuáles de la sociedad actual donde estamos viviendo. Sería bueno que buscaran, inclusive les pueden dar una copia de 2 o 3 páginas del Patriarcas y Profetas, donde menciona cuáles eran las características de la sociedad antediluviana, ahí en la página 87 y 89. Pero vamos a mirar, si está la lección enfocada hacia Jesús, el Gran Maestro, tenemos que identificar qué factores hicieron de Cristo el Gran Maestro. Para esto, tenemos que encontrar en los diferentes días de la semana esos factores. Sería bueno que animemos a los estudiantes a mirar, por ejemplo, en la parte del domingo, la autoridad de Jesús, que identifiquen los estudiantes de nuestras clases sobre qué Jesús tuvo autoridad. Y ahí vamos a encontrar varias referencias de Lucas, donde nos menciona la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre la doctrina. ¿Sí? Dice Lucas que la gente decía que hablaba con autoridad, que había autoridad en su palabra, pero también tenía autoridad sobre los malos espíritus y tenía autoridad para perdonar los pecados. Esto le daba a Jesús una fortaleza en su enseñanza como maestro. El lunes vamos a encontrar el conocimiento de la Escritura. Sí, Jesús conocía la Escritura, sabía muchos párrafos de memoria. Por eso creó un método, o más bien un código de vida para el cristiano. Y ahí vuelve a retomar el Sermón del Monte, Lucas, donde destaca algunas características de cómo debe de ser el cristiano. Pero más que esto, maestros, vamos a buscar el método didáctico que Jesús tuvo
para su enseñanza. El martes vamos a encontrar las relaciones interpersonales. ¿Cómo un maestro puede cautivar a sus estudiantes o a la gente con quien se relaciona? Y entonces vamos a encontrar ahí en Jesús la aceptación de las personas, la apertura a todos, ¿sí? La empatía. Inclusive ahí vamos a encontrar varios ejemplos. Sería bueno que nuestros alumnos destaquen algunos de los ejemplos donde podemos encontrar estas características en las relaciones interpersonales de Jesús. Jesús tenía cariño por los demás. Es más, los niños se acercaban confiadamente a Jesús. Todo el mundo estaba aceptado por Jesús. Y esto le provocó algunos problemas, ¿sí? Por eso los fariseos y los escribas y los sacerdotes le decían a los discípulos: tu maestro come con los pecadores y publicanos. Pero era la aceptación, era la relación interpersonal que Cristo desarrollaba. El miércoles vamos a encontrar cómo el amor a Dios nos lleva a la obediencia y a hacer lo que Él nos pide. Fíjense, ahí en la parábola del hijo pródigo vamos a encontrar, y del buen samaritano, ¿sí? Y del joven rico, ¿sí? Cómo Jesús, especialmente en esta parte, ¿sí? Del joven rico, cómo Jesús le muestra a este joven que es el amor a Dios lo que nos va a llevar a la obediencia. Y el jueves, ¿sí? Donde se muestra o donde encontramos la parábola del buen samaritano, pues vamos a mirar que el servicio no mide costos ni precios. Por esto, el samaritano no le importó perder tiempo, dinero, comodidad, posiblemente negocios, porque se entretuvo, gastó dinero ahí, no lo tenía presupuestado, puso en peligro su vida inclusive. Pero eso no le importó. El samaritano cumplió con su misión de servir a aquel hombre caído y atacado por sus enemigos. ¿Podemos encontrar características del samaritano en nuestra vida? Esta es una pregunta que podemos darle a nuestros alumnos de la clase. ¿Habrá características del samaritano en nuestras vidas? Y a lo mejor podemos hacer una autoevaluación, donde podamos medir la autoridad que tenemos nosotros como miembros de iglesia. ¿Hasta dónde llega nuestra autoridad en la vida, en las cosas comunes diarias de la vida? ¿Cuánto conocemos la Biblia? Del 1 al 10, ¿cuánto nos calificaríamos? ¿Cuán elocuentes y didácticos buscamos ser para enseñar? ¿Cómo son las relaciones con las personas? ¿Sí? ¿Cuánta aceptación tenemos hacia los demás? ¿Con cuánta sinceridad nos acercamos? ¿Qué tan parecidos, queridos maestros, somos nosotros con el gran maestro? Voy a dejar, sí, ahí en la página, este material para que nos pueda servir de referencia y que Dios nos ayude en la impartición de esta clase, de esta lección tan importante, y que podamos aprender del gran maestro y podamos poner en práctica sus enseñanzas.